Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por venir a este café que tenemos esta tarde con nuestro gran oncólogo César Rodríguez. Es un honor y un placer tenerte aquí, César. Y es por supuesto un placer y un honor compartir este rato, este café con todos vosotros, que como bien sabéis es un café, por así decir, interactivo, ¿no? Primero te haré algunas preguntas para presentarte, aunque yo creo que no es necesario presentarte, pero... Y luego ya, sí, porque si a os lo mejor parece, te sorprendes. Pues a lo mejor sí. Bueno, o iba a decir, o ellas, porque hay muy sí. pocos caballeros, pero a lo mejor se sorprenden. Sí. Bueno, César, te agradezco nuevamente que hayas aceptado estar esta tarde Yo os lo aquí con agradezco a nosotros. vosotros. César, me gustaría que te presentases, nos dijeras un poco quién eres, de dónde vienes, estás casado, tienes hijos. Bueno, esto en vez de empezar poco a poco. En vez de empezar, bueno, lo primero quiero agradeceros la invitación para estar hoy aquí. En parte, y lo sabéis algunos, yo dije que sí por dos motivos. El primero porque me apetece mucho estar. Y el segundo porque es verdad que yo estoy metido en muchos líos y algunos que me hacen estar mucho tiempo fuera de Salamanca y en algunos momentos, bueno, pues en actividades muy locales en las que participáis vosotros, pues yo a veces no estoy y no he podido estar, y no es porque no quiera, es porque me coincide pues con alguna otra cosa. Y entonces a veces sí que he tenido esa sensación de hay que estar también más en casa y no solo fuera. Entonces hoy me apetecía estar mucho aquí y no en una videoconferencia que tenía con 4 alemanes, 4 ingleses y 4 austriacos, y esto me ha venido muy bien para quitármelos de encima, os lo prometo de verdad que era hoy. Dicho esto, también le decía a algunas pacientes mías, que veo que también hay algunas aquí, que no hacía falta que vinieran hoy porque conmigo en la consulta se pueden tomar café cualquier día. Tengo cafetera y si me piden un café yo se lo pongo. Pero bueno, han venido pese a todo. Yo soy César Rodríguez. Yo soy, como decimos aquí, STV. Soy de Salamanca de toda la vida. O sea, yo he sido un resistente a irme de Salamanca. Yo nací en 1969, tengo ahora 55 años, ya que has dicho que nos presentemos. Y bueno, estoy casado, tengo una hija de 23 años, de la que también estoy muy orgulloso. Y bueno, pues realmente estoy aquí. Hoy yo estoy tomando este café por pura casualidad. Mi vida ha sido casualidades, ¿vale? Yo no iba a ser médico. A mí lo que me gustaba era la biología. Y dentro de la biología, pues sí, los pájaros me gustaban mucho, los animales me gustaban mucho, las plantas, pero me gustaba también mucho todo lo que era la biología del laboratorio, ¿no? La bioquímica, la biología incipiente, biología molecular, todo aquello. Pero yo vengo de una familia muy humilde, de una familia tan humilde como que en un momento dado eso de estudiar biología y cómo te vas a ganar tú la vida. Y entonces, tras muchos discursos internos en mi casa, pues yo, bueno, les di largas, dije que estudiaría medicina como una buena vía para luego dedicarme al laboratorio, que era lo que yo quería. Pero la vida da muchas vueltas y cuando yo estaba en la carrera de medicina me gustaba mucho el laboratorio, pero empiezo a descubrir también la clínica. En un primer momento me empieza a gustar, entonces ahí ya se tuerce la cosa de la biología, pero tampoco iba a ser oncólogo, estoy aquí también por casualidad, ¿no? Yo en cuarto de carrera descubro que me gustan mucho los electrocardiogramas, el corazón, los marcapasos y estuve 3 años de alumno interno de cardiología y yo tenía una vocación de cardiólogo bastante clara. Pero la vida son casualidades y cuando quedan muy pocos meses para acabar la carrera se te cruza en tu camino alguien que es la figura que yo siempre digo que para cualquier científico, profesional de la ciencia o de cualquier otra disciplina es esencial, que es lo que yo llamo un mentor. Pues se cruzó el que luego fue mi mentor, me metió una especialidad en la que en aquel momento, en 1993, estaba todo por hacer. La oncología era una especialidad muy joven y además muy poco atractiva, porque el cáncer tenía muy pocas estrategias de tratamiento, la supervivencia era muchísimo más baja que ahora, era todo muy difícil, pero me hizo ver que estaba todo por hacer y que hacía falta gente que contribuyera. Perdona que te corte. De hecho, cuéntanos un poco qué dijo tu madre cuando le dices... Yo la llamé desde el ministerio, desde Madrid, para decirle la especialidad que había cogido y dijo, ¿onco qué? Eso es. ¿Onco qué?
Porque mucha gente no sabía lo que era la oncología, tenías que explicarlo. En 1993 había gente que no sabía que era oncología. Y bueno, pues yo me crucé con el doctor Juan Jesús Cruz, al que todos conocéis y al que queréis mucho, muchos de vosotros, y me metió la oncología por los ojos. Y entonces, bueno, pues me presenté a eso del examen MIR, cogí oncología, la hice en Salamanca. Y en 1997 terminé la especialidad, el 31 de diciembre, el día de Nochevieja. Y luego estuve un año en el exilio, como yo digo, trabajando como oncólogo en Ciudad Real, hasta que esa persona me volvió a llamar y me dijo, vente para acá, que necesitamos que te encargues del cáncer de mama. Y ahí, en un primer momento, yo llevaba más cosas, no solo cáncer de mama, pero bueno, a partir del 99 ya estoy aquí. Y por tanto, mi vida ha circulado siempre en torno a Salamanca. Bueno, he hecho estancias en el extranjero, he hecho estancias en otros centros, pero siempre luego volviendo aquí, ¿no? Y muchas veces me han ofrecido irme a otros sitios, pero yo estoy muy a gusto. Tenemos la suerte que tenemos un hospital donde puedes combinar la asistencia, la investigación, la docencia, y donde siempre se nos ha dejado mucho crecer profesionalmente sin ponerte puertas, ¿no? O cerraduras que te impidan desarrollarte, ¿no? Y entonces siempre he estado muy cómodo. Y ese fue un poco mi vida profesional. Es verdad que luego, dentro del cáncer de mama y dentro de la oncología, pues me empecé a meter en muchos líos, tanto de investigación, primero con grupos de investigación nacionales, y luego hace pues un año por estas fechas pues me embarqué en la aventura, que es corta, es una aventura muy cortita, que dura 2 años, y por tanto ya me he comido el primero, de ser el presidente de lo que es la Sociedad Española de Oncología Médica, que es la que agrupa a todos los oncólogos que ejercen esta especialidad en España. César, tú que, bueno, eres defensor sobre todo, ¿no?, de estar aquí en Salamanca, y aunque has salido fuera, ¿qué crees tú que pudiéramos añadirle a Salamanca? ¿O realmente en el fondo le falta algo a Salamanca? ¿O no, en cuanto sobre todo a la especialidad de oncología, ¿no? Yo creo, y lo digo, voy a decir cosas que a lo mejor alguno puede parecer que no son políticamente correctas, pero es verdad, ¿no? Creo que en Salamanca a veces nos lo tenemos que creer un poco más. O sea, el problema es que tenemos un pequeño complejo de que, pese a que tenemos muy buenos recursos sanitarios, yo creo que tenemos un hospital que por supuesto tiene muchas cosas mejorables, pero como cualquier hospital público en España, es decir, uno a veces dice, el Gregorio Marañón el 12 de octubre yo invito... Mira, nuestros residentes de oncología tienen la oportunidad todos los años, todos los residentes tienen la oportunidad de hacer una estancia de 3 meses en el centro que quieran del mundo. Nosotros se lo financiamos y rotan 3 meses para... Yo siempre les digo, no es para aprender más, sino para salir y ver desde otra perspectiva. Les va muy bien, algunos optan por ir al extranjero y otros muchos deciden, pues voy al Valdebrón, voy al 12 de octubre, a unidades muy concretas. Y hay un comentario que siempre es el mismo, y es, he aprendido mucho, he visto hacer las cosas de otra manera, pero no tenemos nada que envidiar. ¿Vale? Esto es así. El problema es que seguimos teniendo un concepto de que somos un hospital o un servicio, bueno, pues más de provincias. Aquí quizás nos falta algo, y es que en medicina, como en casi todo, si tú tienes, y desde un punto de vista sano, si eres competitivo, mejoras. Bueno, ¿qué ocurre en las grandes ciudades? En un Madrid, en un Barcelona, que si tú eres del 12 de octubre y no eres mejor que el de Gregorio Marañón, el de Gregorio Marañón te quita los recursos. Y si no, lo hará el del Ramón y Cajal, ¿no? Aquí a veces el problema que yo creo que hemos tenido es que nos hemos acomodado en un sistema donde no tenemos competencia alrededor. ¿Quién compite con el Hospital Universitario de Salamanca? Lo siento si alguien es de ahí, pero es que no compite ni Valladolid. Pueden competir en cosas puntuales, pero no en el global de la estructura que tenemos. Pues a veces la falta de competitividad te puede llevar a un conformismo que no es bueno. Entonces hay que mantener siempre la idea de que competir no es malo cuando lo que pretendes es mejorar. Competir es malo cuando lo que pretendes es hacerlo de una manera no sana. Si tú compites para mejorar, para que la prestación que estás dando a tus pacientes sea mejor, eso siempre va a ser seguro. Y aquí nos falta a veces que creemos que ya lo tenemos todo y no, siempre tienes que mejorar, ¿no? Pero creo que no tenemos nada que envidiar, salvo esos aspectos a veces de más competitividad, de creérnoslo más, de aplicar a, por ejemplo, más recursos, más becas, más proyectos, que a veces, bueno, si es que no, ¿por qué voy yo si se lo van a dar a los de siempre, ¿no?
Pero bueno, yo creo que eso es algo que las generaciones de médicos jóvenes, y en el caso concreto de la oncología, los oncólogos jóvenes lo están leyendo bien. Nosotros tenemos las últimas generaciones de oncólogos más jóvenes que están saliendo de Salamanca, son ahora mismo referentes y siendo muy jóvenes en algunas de sus áreas a nivel nacional. Y podría decir hasta nombres, pero no porque me dejo alguno. Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Luego también somos un centro de formación al tener la universidad, ¿no? El IPSAL, el Centro del Cáncer, yo creo que todo eso también ayuda a poder dar ese salto que dices tú de no estancarte y de intentar mejorar, ¿no? Vivir en de ampliar. Claro, trabajar en un hospital que combina docencia, hablaríamos de la universidad, pero también la docencia MIR. Nosotros somos el centro del Hospital de Castilla y León con más residentes de oncología médica y con más residentes en conjunto. O sea, el Hospital de Castilla y León con más médicos en formación, con residentes, es el de Salamanca. La vida en un hospital donde hay muchos médicos en formación, más alumnos de medicina, más un instituto biosanitario, más un centro de investigación del cáncer, es mucho más activa. ¿Qué ocurre? Que a veces eso tiene una lectura... Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y luego ya empezáis a preguntar lo que queráis. Yo ahora estoy de presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y por suerte y por desgracia, pues hay semanas que me fijo un día a la semana, me tengo que ausentar de Salamanca, hay alguna semana que 2 días. En cualquier hospital con una mentalidad de somos buenos y somos... Eso está visto como algo que aporta, ¿no? Tener entre tu gente a gente que es referente. En este caso, si yo soy el presidente de la SEOM o dentro de mi hospital tenemos gente que es miembro de los grupos de investigación de tumores digestivos como Rosario Vidal, de tumores neurológicos como es Miguel Navarro. Tenemos gente muy buena. Hay que ver que el que esa gente haga otras cosas que no sea ver pacientes de 8 a 3 todos los días no es malo. Hay un concepto a veces que es que somos mejores si somos capaces de ver 100 pacientes a la semana. No, a lo mejor hay que ver 60, pero hay que comunicar, hay que innovar, hay que salir, hay que vender el producto, hay que traer recursos a tu centro. Eso es lo que también tenemos que mejorar. Te referías con ampliar horizontes, claro, ¿no? que hacer buena oncología no solo es ver muchos pacientes todas las mañanas. Esto que también hay que verlos, que hay gente. Claro. Pero que si tú te relacionas mucho, te mueves mucho, intercambias muchas opiniones, siempre vas a traer cosas mejores. Entonces eso también hay que hacerlo. Hay que visibilizar que es bueno estar. No solo estar aquí, sino moverse. Entonces yo creo que es... Y eso en un hospital como el nuestro es esencial, ¿no? Luego hablamos, si queréis, de qué va a suponer para Salamanca que hayamos sido elegidos uno de los, en este momento, 10 hospitales españoles, que va a ser lo que se denomina, se puede decir en español ya, Centro Integral del Cáncer. Se han elegido 10 hospitales en España y uno va a ser el nuestro. Entonces, eso va a suponer que la gente de nuestro centro va a tener que moverse mucho, pero eso va a traer muchos recursos. Y mucho conocimiento, ¿no? Que al fin y al cabo también... Bueno, o por lo menos... realmente es al revés. Se supone que los centros elegidos son los que van a aportar conocimiento. Sí, bueno. Porque lo que supone la red de centros integrales del cáncer es que nosotros vamos a ser como un nodo en torno al cual giren otros hospitales y trabajemos en red. Entonces, la idea es que cualquier paciente de cualquier rincón de España tenga el acceso al mejor tratamiento del cáncer, aunque no lo tenga a la puerta de su casa. Cambia el concepto. No sé si sabéis lo que está pasando en el Hospital del Bierzo ahora, que está muy en los periódicos todo el día. El Hospital del Bierzo se han quedado sin oncólogos. Uno está de baja, el otro saca concurso de traslados, las plazas que salían a oposición no se han cogido y en un momento dado se quedan sin oncólogos. Ahora mismo el Hospital del Bierzo lo están cubriendo oncólogos de los hospitales de León, Salamanca, los 2 de Valladolid y Segovia, que están yendo de manera regular a pasar las consultas y ver a los pacientes del Bierzo, con una calidad asistencial comparable a la que tenían antes o mejor, porque están yendo, yo digo, antes tenían al Bierzo Fútbol Club y ahora tienen a la selección de oncólogos de España, claro. No, claro, están yendo lo mejorcito de cada hospital, además los más jóvenes y más dispuestos. Porque yo me tocó ir el otro día al Bierzo porque había mucha alarma social y estaban los representantes de AECC allí. Porque claro, nos hemos quedado sin oncólogos y entonces tienen que... Y el mensaje que yo les transmití es, bueno, hasta que esto se solucione, les está viniendo a ver la selección de oncólogos. Otra cosa es que hay que organizarlo bien para que al paciente X siempre le vea
el mismo delantero o el mismo central, aunque lo vea cada día uno. Y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Bueno, pues esto se solucionaría si se trabaja en red. Es decir, si desde un principio se hubiera concebido que no es necesario llevar todos los recursos de la oncología a un centro que a lo mejor es muy complicado y que a lo mejor a ese centro tú tienes que llevar las 4 o 5 cosas importantes y básicas, pero luego tienes una red de centros que se pueden hacer cargo de lo más complejo. Y esto es lo que se pretende con los centros integrales de cáncer. A eso me refería con el conocimiento, ¿no? Que está en una red y eso lo amplifica de alguna manera, ¿no? Ahora mismo se hace una cosa que se llama la secuenciación de los tumores, que es un análisis de paneles. Si alguien conoce a alguien aquí o alguien tiene, no voy a preguntar quién, un cáncer de pulmón, ahora mismo ningún cáncer de pulmón se trata sin hacer una secuenciación de ese tumor, que es analizar un panel de más de 100 genes, de una tacada. Eso no se puede hacer en cualquier laboratorio. Entonces, ahora mismo, ¿qué se ha hecho en Castilla y León? El último se ha puesto en marcha en septiembre. Hay 4 nodos, que se llama. Hay 4 secuenciadores. Solo hay 4 aparatos que pueden hacer eso. Uno en León, uno en Valladolid, uno en Burgos y uno en Salamanca. Si tú tienes un cáncer de pulmón en Zamora, no pasa nada. Tu muestra viene aquí. Todos los miércoles se conectan los oncólogos de Zamora, de Ávila, de Salamanca, ese es el nodo de Salamanca, y se discuten los casos. Es decir, un poco... Es un comité de 3 provincias. Lo que se ha hecho aquí siempre. Lo que se ha hecho en los comités, pero ahora... Juntan, entonces, ¿no? Yo no puedo tener un secuenciador en el hospital de Zamora, pero lo tengo en el de Salamanca, que está a media hora. O sea, está más cerca Zamora de Salamanca que Móstoles del 12 de octubre. Sí, sí. Eso es como se pretende trabajar. De aquí a 2030 esa va a ser la manera. Es decir, tengo lugares donde tengo lo más importante y luego todos los demás trabajamos en red para que yo te proporcione los mejores recursos. O con los ensayos clínicos va a ser lo mismo. Bueno, en ese sentido también todo lo que hay ahora tecnológico pues es de una gran ayuda. O sea, no tienes que desplazarte físicamente. Se conecta, ¿no? ¿Os conectáis? Bueno, y ahora, a través de videollamadas, imagino. Sí, eso lo aprendimos mucho en la pandemia. Claro. Las cosas todo a veces sirven para algo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que ahora ya las haces en remoto y que son igual de productivas. Y una, por ejemplo, son los comités moleculares. Los comités moleculares son esos, son comités. Antes se hablaba mucho de los comités de tumores que siguen funcionando. Yo todos los miércoles voy al comité de mama. El comité de mama nos juntamos. Radioterapia, oncología, cirugía, gine, anatomía patológica, radiología, y también están una pieza fundamental que es la enfermera gestora de casos, que es la que nos va rebotando a los pacientes de uno a otro para que no se nos pierdan, ¿no? Y todo vaya en tiempo. Nosotros somos muy descuidados y ella no, ella nos tiene ahí. Nos mete en vereda. Bueno, pues ahora ya hay una cosa más todavía que son los comités moleculares, que es donde se discute sobre lo que se ha encontrado en el laboratorio, porque no vale solo encontrar mutaciones, luego hay que ver que esa mutación pertenece a una persona que puede tener otras enfermedades, que puede tener otros problemas y a lo mejor el mismo tumor en 2 personas diferentes hay que tratarlo de una manera. Un poco es lo de la medicina de precisión. Personalizada también, ¿no? Ayer hemos decidido el Día Mundial del Cáncer, que es el 4 de febrero. Desde SEOM se hace siempre, cada año gira en torno a un tema. Y ayer hemos decidido cómo va a ser, no os lo piséis. A ver... No, el año pasado básicamente nos centramos en el ejercicio, de lo que si queréis podemos hablar luego, que es esencial en este momento, y puede cambiar un poco el lema, pero este año se va a llamar el cáncer, con interrogación, no, tu cáncer, se va a llamar así. O sea, lo que vamos a intentar hacer ver es que detrás de la decisión de tratamiento de cada tumor hay muchísimas personas que individualizan esa decisión después de muchas horas de trabajo, es decir, ya no se puede pensar que una decisión se toma de una manera muy genérica. Hombre, todavía hay casos, pero prácticamente cada decisión es mucho más, es individualizada. Eso probablemente, César, sea lo que más ha cambiado en los últimos 5 o 10 años o ¿en qué ha cambiado? Mira, cuando una paciente entra ahora en la consulta de patología mamaria y le dicen que se va a operar dentro de 15 días de un tumor o no, o primero va a ir al oncólogo a darse quimioterapia neoadyuvante y luego ya se operará, el primer día que entra, que hasta ese momento solo se ha hecho una mamografía y una biopsia, de su caso ya han hablado unas 20 personas en un comité. Es decir, ella tiene la percepción, esa persona, de que
ese médico me está diciendo lo que me va a hacer, no. Ese médico te está contando lo que ya han decidido o lo que han pensado que se puede hacer. Un equipo, el primer día que tú vas ya se ha hablado de tu tumor, pero un buen rato en un comité multidisciplinar. Eso es lo que ha cambiado el tratamiento del cáncer en los últimos 30. Que tú antes te diagnosticaban un tumor, ibas al cirujano, te operaba el cirujano, ibas al oncólogo, ibas al oncólogo, el oncólogo te veía, te mandaba radioterapia, radioterapia te la daban o no te la daban. Después al plástico para que te reconstruyeran. Después, eso no que había antes, esa conexión que hay eso que ahora, antes era una línea, ahora es un círculo. Entonces, desde el primer día, ya todos esos que antes te iban viendo de manera secuencial, ya te han visto todos juntos. Aunque tú no les hayas visto la cara a todos. Claro, O sea, hay una figura que yo digo que siempre deberíais de estar súper agradecidos, todos los que habéis tenido un tumor, y es el patólogo. Desde luego. El patólogo es un señor o una señora que está ahí metido en el sótano siempre, porque no sé por qué a los patólogos los meten en sitios abajo, sin ventanas, ahí abajo, y es quien nos ha dado toda la información necesaria para luego tratar. La hoja de ruta, ¿no? Y casi nadie acaba viendo al patólogo. ¿Cuántos habéis visto al patólogo? Yo no. Yo no vi nunca. Un personaje ahí. Porque al radiólogo sí, porque te hace la eco, te hace cositas, te pincha, te habla, pero el patólogo. No. El patólogo nadie. Nadie. Cierto. Sí, eso es verdad. Pues venga, hoy reconocemos la figura del patólogo. Eso para el año que viene. Este año pues mira, próximo... estaría muy bien traer a un patólogo, porque podría contar los entresijos de... Sí. Yo creo que lo abrimos ya a nuestro público. Sí, ¿no? ya lo que queráis. Decidnos alguna cosa que queráis preguntarle a César, aprovechad que está aquí. Y que no sea lo de la Gaceta esta mañana. Mejor, no lo leáis, lo de la Gaceta. Bueno, ya has empezado, César. No. No, la Gaceta hoy, que es un periódico muy local, lo podéis leer todos, habla una cirujana muy conocida y como cirujana muy, muy buena, por cierto. Pero yo creo que es un poco desafortunado cuando dicen no hay en España ningún centro nacional del cáncer. No, tenemos muchos. O sea, es un poco como la analogía del National Cancer Institute de Estados Unidos. En NIH, ¿no? Claro. Bueno, es que aquí tenemos un CENIO, tenemos un CIC, y en España lo que existe es una gran red de centros de mucha calidad en cáncer que no dependen de un National Cancer Institute y que además aquí no tendría sentido un National Cancer Institute en un sistema público de salud. No. El modelo americano no tiene nada que ver con esto. Aquí el National Cancer Institute se crea en los años 60 para garantizar que se puedan tratar con unos mínimos, para desarrollar, mejor dicho, toda la investigación del cáncer en Estados Unidos, porque al no tener un sistema público, la investigación en Estados Unidos y los progresos, dependía todo de la iniciativa privada. ¿Vale? Y se crea precisamente para, me parece que lo creó Nixon, y creo que no me equivoco, porque percibieron la necesidad de que si no había un sistema público, solo se beneficiarían de los avances del cáncer los que tendrían dinero. Y eso sigue sucediendo, pero ese fue el salto. Aquí ese concepto aquí hay una gran red de grandes centros donde se trata muy bien el cáncer, que además se van a ver reforzados por lo que va a ser la llegada de los centros integrales de cáncer de aquí a 2030, porque la Unión Europea, en su estrategia europea contra el cáncer, determina que todo paciente con cáncer en 2030 se tendrá que tratar bajo el paraguas de un centro integral del cáncer. Y ya me callo y ya podéis preguntar. ¿Tenéis alguna duda, algo que queráis comentarle? Yo sí quería preguntar una cosa. Sí, claro. Es que porque ya venía en el coche ahí pensando, pero es un poco desconocimiento. Bueno. La inmunoterapia está tan de moda, bueno, y que parece que estaban muy buenos resultados. Mi duda es en qué momento temporal se da o si es un tratamiento de primera elección o siempre es de segunda elección. Depende, pero bueno, básicamente lo que hay que entender es qué es la inmunoterapia. La inmunoterapia es una manera muy inteligente de tratar el cáncer. Para que lo entendáis muy rápido, que yo me enrollo mucho, todos los días hacemos cáncer. Todos los días tenemos cáncer, todos. Es decir, todos los días tenemos células que cambian, se alteran, empiezan a proliferar y son células potencialmente tumorales. Pero nuestro sistema inmune, igual que detecta
una partícula extraña o un germen, suele identificarlos y las destruye. Tenemos un buen sistema inmune. Pero de vez en cuando, o porque nuestro sistema inmune está despistado, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos porque tienen trasplantes, ¿no? O bien porque el tumor es muy listo, se escapa de ese sistema inmune. Bueno, pues entonces se escapa por muchos mecanismos y uno es porque desarrolla como una serie de escudos que le hacen invisible al sistema inmune, ¿no? Unos receptores. La inmunoterapia consiste en que nosotros no damos un tratamiento que mata al tumor. La inmunoterapia, yo cuando doy inmunoterapia, no es como la quimio, no es como los anticuerpos, no mato al tumor. La inmunoterapia lo que está haciendo es mandamos unos anticuerpos que quitan esos escudos y lo que haces es que haces visible el tumor a tu sistema inmune y es tu propio sistema inmune el que destruye el tumor. Es decir, estamos ayudándote a ti a que lo mates. ¿Qué ha ocurrido? Que no todos los tumores unos son más inmunógenos, es decir, hay tumores que atraen mucho a tu sistema inmune y eso se tratan muy bien con inmunoterapia y, por ejemplo, eso ocurre en algunos tipos de cáncer de pulmón, que es lo que llamamos tumores calientes. Y hay otros tumores que son muy fríos, que son muy poco inmunógenos. El sistema inmune pasa por ahí de largo y no se entera que hay un tumor. Y esos, voy a poner un ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama no es una entidad única, son muchas muy diferentes. Pues alguna de vosotras aquí habrá oído que tengo un cáncer de mama luminal, con receptores hormonales positivos. Eso es la inmunoterapia, es lo mismo, son tumores muy fríos, a esos hay que ponerles hormonoterapia, hay que calmar a los estrógenos y a ver si conseguimos que esto esté ahí parado. Sin embargo, esos tumores tan temidos, que son los triple negativos, son tumores muy calientes. Y esos, por ejemplo, ahora mismo la inmunoterapia es nuestra primera línea de tratamiento en cáncer de mama triple negativo, que tiene un marcador que se llama PDL1, que son como la mitad de los triple negativos. La primera línea ya es la inmunoterapia. O si alguien conocéis con un triple negativo que me han dicho, no, primero me van a dar un tratamiento y me operan dentro de 6 meses, le vamos a dar inmunoterapia primero. Porque el 50% de esos tumores, cuando los vayan a operar, ya no están. No se han reducido, ya no están. Entonces ya, el 50% ya no están. Claro, pues sí. Dicen los cirujanos que, por ejemplo, el cáncer de mama ER2 positivo tratado antes de la cirugía, cuando lo van a operar ya no está en el 75% de los casos, triple negativo en un 50%. La cirugía, por tanto, ya en esos casos ya no sirve para quitar el tumor, sirve para confirmarte que ya no está. ¿Vale? Claro. Cuando tengamos métodos en ER2 positivo o en triple negativo que nos permitan, sin necesidad de quitar, que ya no queda tumor, esos ya no se operarán. De hecho, ya hay un par de estudios, uno es ruso y otro es americano, como la carrera espacial, que han demostrado ya en grupos de pacientes que tú tratas un cáncer de mama ER2 positivo y si con técnicas de imagen como resonancia o PET y multibiopsia ves que no hay nada, no se opera. Le dan la radio y de momento esos estudios están demostrando que no hay más recaídas. O sea que dentro de a lo mejor 10 años, si hacemos esta charla, aquí habrá mujeres con un cáncer de mama ER2 positivo o triple negativo que se hayan tratado con quimio, radio y sin cirugía. Esto va a ser algo así. Entonces, la inmuno es una de esas estrategias. En pulmón se utiliza ya en muchos casos en primera línea, cuando hay PDL1 positivo, en cáncer de vejiga se utiliza, en cáncer de mama triple negativo, ya en la inmunoterapia en muchos tumores. Diferentes tipos de inmunoterapia, porque volvemos a lo mismo, no es quimioterapia, no, la quimioterapia son muchas quimioterapias. Y luego hay otra cosa que estamos usando mucho ahora, que son los anticuerpos conjugados, ¿no? ¿Y eso qué es? Yo los anticuerpos conjugados es una manera elegante de dar la quimioterapia. Es decir, le vamos a dar quimioterapia, pero que no lo parezca. Sí. Lo de los anticuerpos conjugados es muy divertido. Es muy bonito, no es divertido. Bueno, divertido no es porque quien los esté recibiendo no le hará gracia, pero es... ¿Conocéis un libro? Os recomiendo un libro que es, bueno, no es un libro, es un diccionario que se llama El Verbolario, de Rodrigo Cortés, que es además es salmantino. Sí. Bueno, pues hay una definición de las que más me gusta a mí del libro que es la del champú. Es un diccionario que define palabras de una manera original, pero a veces muy crítica. Champú es un bote de gel en cuya etiqueta pone champú. Muy bien. Por los anticuerpos conjugados es una quimioterapia en cuya etiqueta pone anticuerpo conjugado. Entonces, ¿qué ha sido? Se ha diseñado un anticuerpo que es capaz de circular. Y ese anticuerpo se le pone un enlace y una molécula de quimioterapia de las de toda la vida. Pero eso se te mete en sangre y es muy estable, eso no se suelta. No se suelta la quimio, va ahí pegadita al anticuerpo.
Y ese anticuerpo es capaz de detectar células tumorales y se pega. La célula tumoral, cuando se le pega un anticuerpo, como son proteínas, tiene una tendencia, toda proteína que se le pega se la trinca, porque una célula tumoral lo que necesita para crecer son proteínas. Entonces, mete dentro de su célula, la mete dentro, mete el anticuerpo. ¿Qué se lleva con el anticuerpo? La molécula de quimio. Una maravilla. Como se trinca al anticuerpo, en el momento que lo degrada, tú acabas de dejar la quimio donde quieres dejarla, claro, que es dentro de la célula. Y eso, por ejemplo, y eso hace que todos los efectos secundarios de alrededor sean menores. Los minimicen. Sean menores, sí, porque bueno, también están bastante bien hechos, pero todavía de vez en cuando a algunos se le va desparramando un poquito de quimio por el camino, poca, y todavía, bueno, pues hay algunos efectos secundarios, pero hace poco os habréis enterado por la prensa que hay 2 nuevas moléculas que después de mucha negociación de precios se aprobaron, ¿no? Trastuzumab deruxtecan y sacituzumab govitecan. Pues esos son 2 conjugados. Además, los conjugados son complejos, muy caros, pero son muy eficaces en algunos casos. Y entonces, bueno, pues lo que estás haciendo es dar la quimioterapia de siempre, pero la llevas donde la quieres llevar. Más diana, ¿no? Lo llaman el caballo de Troya de la quimioterapia, porque tú se la metes sin que se entere al tumor. Pero eso no es en todos los tipos de tumor. Bueno, pero por ejemplo, ahora mismo en cáncer de mama ya hay 2 conjugados aprobados, trastuzumab y sacituzumab. Les ponemos esos nombres para que no seáis capaces de aprendéroslos. Claro. En cáncer de vejiga hay aprobados, conjugados. En cáncer gástrico, en algunos tipos de cáncer de pulmón, ya se utilizan conjugados en bastantes tumores. Y sí que es verdad que ha sido un salto de calidad tanto en la eficacia como en la reducción de efectos secundarios. Probablemente. Y si se sigue haciendo toda la... A ver cómo decir... que antes de que realmente dé la cara a la enfermedad, todas esas pruebas que se vienen haciendo, pero no siempre están estandarizadas. Bueno, es que cada vez se hace menos. Se hace menos. O sea, esa estrategia antes de por ejemplo, ahora hay que manejar mucho los datos. Cada vez hacemos más lo que llamamos desescalada. No estamos preocupados por a quién hacerle más cosas, sino a quién no hay que hacérselas. Esto es un concepto que ha hecho cambiar. O sea, hasta los años 2000, la oncología, el tratamiento del cáncer era voy a dar más, a ver si curo más. Entonces, daba quimio, primero con antraciclinas, luego antraciclinas y taxanos, luego antraciclinas, taxanos y no sé qué. Entonces, y cada vez añadíamos más cosas, te quedabas tan ancho porque decías, bueno, como añado más cosas, curo más, pero muchas personas estaban recibiendo un tratamiento que no hubieran necesitado recibir para estar curadas. Esa no la pregunta. ¿Alguien de aquí le han hecho alguna vez un test genómico? No genético, genómico. El genético es, analizo tus genes para saber si tu tumor es hereditario. El genómico es, analizo los genes del tumor, no los tuyos, los del tumor, para saber cómo es y si necesita un tratamiento o no. ¿Eso es lo que en un principio se enviaba a Estados Unidos? Se enviaba a Estados Unidos, ahora lo hacemos aquí, los patólogos. Sí. Hay que traerlos. Aquí hacemos los test genómicos del cáncer de mama de todo Castilla y León, por ejemplo. ¿En qué consiste? En que si alguien de las que está aquí tuvo un cáncer de mama hace 15 años y le dijimos, bueno, es que como mide 2,2 centímetros, le vamos a dar quimio, pues si se hubiera diagnosticado hoy, el 50% no lo hubieran recibido. ¿Por qué? Porque tú decías, bueno, a todas las que miden más de 2 centímetros se lo doy, sé que estoy tratando, a todas las que se lo merecen, y la que se lo lleve, pues por si acaso. Por si acaso. Y ahora sabíamos que el 50% de las que tú elegías por un concepto tan tonto como el tamaño tumoral, genómicamente no necesitan quimio, con una hormona se curan. Entonces, ¿en qué consiste ahora? En que yo ahora a muchas pacientes les hacemos un test genómico para decidir no a quién le doy quimio, sino a quién no se la doy. Y hablando de esto, que yo creo que enlaza un poco con la prevención en general de la población, que es en estos momentos para cáncer de mama de 45 o 50 a 74, vale. ¿Verdad? Conceptos de prevención. Hay 3 tipos de prevención. Prevención primaria. Esa es a la que deberíamos llegar lo antes posible. Es en la que debería estar en los colegios, que no la hay. Que es hábitos de vida saludables que sabemos que poblacionalmente reducen el riesgo de tener un cáncer. Y no hablo solo de mama.
sea, con dieta equilibrada, ejercicio físico, moderar el consumo de alcohol, evitar la exposición a carcinógenos ambientales como el sol, la contaminación, etc. Y el más importante probablemente de todos, el hábito tabáquico. Con eso nos cargamos el 90% del cáncer de pulmón y aproximadamente casi el 30% del cáncer en global. Es decir, si yo tengo... Claro, luego está en la que te dice, pero es que yo no fumaba, no bebía, tuve 4 hijos, no sé, y he tenido cáncer. No, yo siempre hablo de poblacional. Porcentaje. Yo tengo una isla con 1000 personas y todos fuman, beben, comen mal y están todo el día viendo la tele. Y tengo otra isla con 1000 personas donde hacen ejercicio, están bien de peso, no fuman, no beben y hacen una dieta saludable, tendré mucho menos, 30% menos de cáncer aquí. Eso es prevención primaria. ¿Qué puedo hacer yo para disminuir el riesgo de padecer? Lo que tú me preguntas es prevención secundaria, que ya no es no tener cáncer, sino detectarlo precozmente. Ya no me libro de él, pero por lo menos que lo pille pronto. Solo hay 3 programas demostrados que sirven para el diagnóstico precoz. Cáncer de colon, con los programas de sangre oculta en heces, cáncer de mama, con las mamografías, y cáncer de cuello uterino, con las citologías vaginales, ¿no? Y el Papa Nicolau. En cáncer de mama se ha ampliado la edad de cribado por abajo a 45 y por arriba se va a ampliar a 74, 75 años. Primero porque sí que asistimos a que el cáncer de mama, igual que otros tumores, sobre todo por ejemplo en colon lo vemos mucho, se está diagnosticando a edades un poco más tempranas. Y luego también asistimos a un aumento de la esperanza de vida. Por tanto, ahora sí es relevante diagnosticar un cáncer de mama a los 75 porque esa mujer puede tener más de 10 años de esperanza de vida todavía. Por 20, sí. Entonces, ahí se ha ampliado. La adherencia a los programas de cáncer de mama es muy bueno. Yo creo que eso caló muy bien en la sociedad. El porcentaje de mujeres que se hacen su mamografía es altísimo. Sin embargo, en cáncer de colon no somos capaces de alcanzar buenos estándares de adherencia, ¿no? Creo que venía en la prensa este fin de semana que iban a mejorar los buzones, ¿no? Sí, claro, pero así tampoco lo arreglamos. Quiero decir, ya. Si yo, para hacerme el cribado de cáncer de colon, esto claro, a ver cómo lo hacemos. Si yo para hacerme el cribado de cáncer de colon primero recibo una carta en casa que me dice, ¿quiere usted? No, claro, tengo que pedir cita para ir a que me den el kit. Luego ya voy a mi casa, hago caquita y la meto en el kit. Y luego me dicen, hombre, para ponérselo fácil, le ponemos un buzón en el centro de salud para que meta usted su caquita. Pues no me han... ¿Qué me han ahorrado? El buzón. Bueno. ¿No sería más fácil quizá, perdona que te corte, que directamente envíen el... Con la carta que venga el kit. Claro. Primero, con la carta viene el kit. Entonces, hágase usted. Y dice, uy, se me lo han puesto en casa. El kit cabe en un sobre. Claro. Me hago el kit. ¿Sabéis en algunas comunidades autónomas lo que están empezando a hacer? Eso sería muy útil. No hay que llevarlo al centro de salud. En cualquiera de las farmacias de tu barrio. Claro. Es que es lógica, es sentido común, ¿no? Galicia. Claro. Claro. Entonces, primero te lo mando yo a casa, ya no tengo que ir a por él. Y segundo, según bajas a comprar el periódico, se lo dejas al de la farmacia. Claro. Al perro. Yo creo que eso es lo que facilita mucho. Entonces, claro, ¿por qué? Claro. Porque a ver, es verdad que la mamografía caló muy bien, pero en el fondo la mamografía es un acto único en el que tú tienes que ir. Pero aquí primero voy a por el kit, luego voy a casa, luego tengo que estar un día motivado, luego tengo que coger ahí y meter eso ahí. Luego, ahora lo tengo que volver a llevar. La mamo yo voy, me la hacen, me la estrujan y yo no tengo que hacer nada. Claro. ¿Vale? Bueno, pues esto tenemos... Claro. Vamos a dar caña con esto. No sé, esto es algo que la asociación a nivel nacional lo tiene identificado, se está trabajando y está hablado. El obstáculo más importante en este momento es precisamente que tienen que hacerlo, el sistema de salud no quieren delegar la custodia de ese tema de toma de decisiones. Sí, porque es llamar a ver cómo lo han hecho tus vecinos, cómo lo habéis hecho en el País Vasco. Ya está. Eso lo vamos a conseguir. Yo creo que sí. Yo creo que eso sería un gran avance, ¿eh? Y luego está la prevención terciaria. ¿Y esa es? Esas ya he tenido cáncer, ¿qué puedo hacer para no recaer? Sí. Y hay muchas cosas que están demostradas que son útiles, ¿no? En muchos tumores, en cáncer de estómago, en cáncer de mama, en cáncer de endometrio, en cáncer de colon, ya está demostrado que los programas de ejercicio físico reducen el riesgo de recaída por mecanismos metabólicos muy bien estudiados.
Si tú has tenido un cáncer de mama y no consumes alcohol, lo consumes de una manera muy limitada, tienes menos riesgo de recaída. Si tú no tienes sobrepeso, reduces el riesgo de recaer, aunque ya hayas tenido un cáncer de colon. Entonces, una vez que hemos diagnosticado, no solo tenemos que educar en tómese la pastilla o le vamos a dar quimio o tal, sino en lo que puedes hacer después para reducir tu riesgo de recaer. Eso es lo que llamaríamos prevención terciaria. Y cada vez también cobra más importancia. ¿Por qué? Porque como cada vez curamos más, ya pasamos del 60%, estamos en torno al 60% de curaciones en cáncer, con todos los cánceres, los que se curan más y los que menos, estamos en 60%. Claro, también tienes más pacientes en los que tienes que hacer prevención terciaria. Y entra en juego también el concepto de los largos supervivientes. ¿Alguien aquí ha tenido problemas después de haber tenido un tumor para tener una hipoteca porque no le hacían el seguro de vida? Bueno, pues pero seguro que habéis conocido a alguien. Sí. Claro. Pues eso. Pues eso, por ejemplo, es un problema que empezamos a ver ahora porque tenemos lo que llamamos largos supervivientes. Gente. Y eso fue una de las cosas que se cambió, ¿no?, en la cartera. Bueno, pues eso el año pasado salió el Real Decreto del derecho al olvido oncológico. Efectivamente. Entonces España fue pionera en el Real Decreto de derecho al olvido oncológico, pero como siempre que somos pioneros en algo, nos quedamos luego a media. Yeah. Claro, es decir, saco el Real Decreto y digo que toda persona diagnosticada de un cáncer y que hayan pasado más de 5 años sin que haya recaído, tiene derecho a que sus datos desde un punto de vista financiero se borren y pueda tener un seguro de vida en las mismas condiciones. ¿Cuál es el problema? Que salen unos conceptos que son tratamiento radical, libre de enfermedad, en el Real Decreto, pero nadie los ha definido. Efectivamente. Con lo cual hay un montón de litigios ahora mismo en algunos tribunales entre las aseguradoras y los pacientes, porque la aseguradora dice que empieza a contar desde que acabó el tamoxifeno 5 años después del diagnóstico. O 7. Y el paciente dice que no, que es desde el momento que me quitaron el tumor. Yo luego todo lo que he hecho es para no recaer, pero no quiere decir que no. Y entonces ahora estamos en una fase en la que se está desarrollando el Real Decreto, por fin, un año después se ha empezado con ello, a definir todos esos términos. Para que cuando alguien solicita tener derecho a esto, no haya que aplicar lo subjetivo. No, libre de enfermedad es desde el día en que se consideró que no quedaba resto de tumor y, por tanto, el de la cirugía, por ejemplo. Ya no es subjetivo. ¿Qué día lo operaron usted? Del tal. Desde ahí cuenta. Tratamiento radical, aquel que consigue por las técnicas convencionales. Entonces ahora ya esto va a permitir que no haya interpretaciones de la ley, sino que esté definido. Y esto, pues este mes se han mandado al Ministerio las definiciones y se quiere que a final de año ya haya un modelo de certificado en el que o bien el médico especialista que sigue al paciente o bien el médico de atención primaria con los informes que aporte el paciente pueda poner una fecha desde la cual empieza a contar el tiempo para el derecho al olvido. Eso es un gran avance. Y eso es importante. Porque hay mucha gente muy joven, ¿no?, cuando empieza. Carnet de conducir. Ya, es que iba a decirlo. Y estamos trabajando ahora mismo con la Dirección General de Tráfico en eso también. Me hicieron hacer la foto, me permitieron. Sin nada. 10 años luego, ¿no?, con esa foto. No, y aparte que claro, por un año. Vale. El problema, y ahí sí que hay un problema en las definiciones, porque a alguien se le ocurrió, eso no se revisó en su momento y hay que darle una vuelta y es lo que estamos... Ahora estamos precisamente con la DGT viendo cómo articular eso. Porque es cierto que hay un concepto que incluyen, que es el del tratamiento adyuvante, es decir, a partir de que ha terminado el tratamiento adyuvante. Eso se creó, ese concepto, para un poco decir que hasta que no acabaras la quimio, pues podías tener, hombre, es verdad que un tratamiento con quimioterapia te puede dar lugar a determinados efectos adversos que pueden limitar tu capacidad para la conducción. Pero claro, una hormonoterapia de 5 años es un tratamiento adyuvante. Entonces, ese concepto ha quedado tan mal definido que hay pacientes que están con tamoxifeno, Claro. que le dicen que les renuevan solo por un año Y te toca ir. y te toca renovando una vez. Y ahí va a haber más problema porque o se cambian los conceptos, pero bueno, estamos también, ahora es otro tema en el que estamos trabajando a nivel de dirección. ¿Qué diferencia hay entre el tamoxifeno y el letrozol? ¿Qué diferencia hay entre el tamoxifeno y el letrozol? Pues te voy a explicar, seguro que alguna paciente mía de las que hay aquí se lo he contado así en la consulta. Imagínate
el cáncer de mama a veces tiene, el 70% de los cánceres de mama tienen unos receptores que son como una cerradura a los que se une un ligando que llamamos nosotros que sería la llave. Cuando esa llave, que son los estrógenos, encaja en la cerradura, la activan. Eso es lo que hace proliferar al tumor. Vale. Si tú, en términos llave-cerradura, quieres que eso no ocurra, solo tienes dos opciones. Una, tamoxifeno, es silicona. Hecho silicona en el receptor. Aunque haya estrógenos, no pueden entrar. Letrozol es, no toco la cerradura, pero escondo las llaves. Impido la fabricación de llaves. De las dos maneras, pues ¿por qué en unas mujeres empleamos tamoxifeno y en otras empleamos... Bueno, en tu caso empezamos por tamoxifeno y seguimos por letrozol, seguro. Vale. Letrozol. Pero hay pacientes, que seguro que hay alguna también aquí, que yo empecé a darles letrozol 2 añitos, 3, y a los 2 o 3 les dije, ahora te cambio a letrozol, con lo a gusto que estaba yo con tamoxifeno. Sí, bueno, a gusto. Porque empezó joven y se hizo más madurita. Bien. Cuando el tamoxifeno, como bloquea en la cerradura, da lo mismo de donde vengan las llaves. Mujeres jóvenes cuyas fuentes de producción de estrógeno son variadas, el ovario, la grasita, una serie de cosas. Entonces hay, como tengo fuentes muy variadas por donde me llegan las llaves, todo el mundo tiene llaves de esa casa, aquello es un lío, prefiero poner silicona. En las mujeres mayores, en las mujeres menopáusicas, la fuente de producción de estrógenos prácticamente solo es una, solo existe una fuente de producción de estrógenos, que es la grasa periférica. Por eso insistimos mucho en que perdáis peso. Porque cuanto más gordita, más grasa periférica, cuanto más grasa periférica, más estrógenos. Como solo tengo una fuente de producción prácticamente única, utilizo un medicamento que es inhibidores de la aromatasa, que es el letrozol, el anastrozol y otro, el esgemestano, que inhiben la producción de estrógenos en la grasa, como es una fuente. Entonces, solo trabajo en ese mecanismo. Entonces, a las jóvenes no les puedo dar letrozol. Solo hay una forma de dar letrozol a las jóvenes, que es castrarlas. Las convierto en menopáusicas. Suena mal lo de castrarlas, pero se dice así. Es así. Hay una inyección que ponemos, que es el Zoladex, bueno, se pone aquí en la barriga, y entonces las hago menopáusicas y ahora ya sí te puedo dar letrozol. Bueno, eso también se puede hacer. Pero lo normal es que demos tamoxifeno en jóvenes, letrozol en posmenopáusicas, y a veces, cuando el diagnóstico es en esas edades, como digo, de 50, 51, 49, 52, empezamos por tamoxifeno y cuando llevas un tiempo y la paciente ha quedado menopáusica, le haces un switch, que llamamos, y le colocas el letrozol. No, ya estamos aquí para esto. Cuando dan la neoadyuvante, Y luego ya te operan después. hay que te den solo si te dan 4 porque les está Mal. mal. Tienes todos los síntomas a nivel de ¿qué puedo esperar yo? Pues no se sabe, porque el problema de la mayor parte de los estudios es que se diseñaron de una manera que a alguien se le ocurrió, vamos a ver esto qué tal con 6, pero muchas veces no se han comparado 6,4 o 6,5. Como tamoxifeno, 5 años. Pues sabemos que tamoxifeno 5 años es mejor que 3 y 3 es mejor que 1, pero 5 es mejor que 4,5. Cuando una paciente está harta de tamoxifeno y lleva 4 años y medio y se lo quitas y se te pone muy nerviosa, pues si es que nadie ha comprobado si 5 años es mejor que 4,5 o 5,5 mejor que 5. Con la neoadyuvancia pasa lo mismo. Lo que sí sabemos con la neoadyuvancia es que hay un mínimo de exigencia. O sea, el mínimo eficaz lo sabemos. Una neoadyuvancia al menos tiene que ser aquí. Entonces, si la paciente lo está tolerando muy mal, tú sabes que al menos tienes que llegar a 4. Y sabes que probablemente la relevancia que tenga no dar 2 más, o la desconoces o piensas que ya puede ser poco relevante. Y a veces toca hacer eso. Es decir, nosotros jugamos con un concepto que es el de balance riesgo-beneficio. Entonces hay que aplicarlo. Como... Porque es verdad que la primera vez, hasta los 20 años, vamos directamente. Ya, pero el letrozol es un veneno mucho más molesto. A mí personalmente es que me hace. Bueno, pero hay muchas pacientes que se quejan de que le duelen mucho las articulaciones, de que tienen muchos sofocos, la sequedad vaginal, muchas cosas. No, pero vamos, todo depende. Luego cada paciente es un mundo y... Más preguntas, venga, que yo hablo mucho. Nuestran, un buen medicamento si no hubiera que pincharlo en el culo.
¿A que sí? ¿O qué? Y encima, de 2 en 2. Fulvestrant es es un tamoxifeno mejorado, muy mejorado, ¿vale? Porque no solo se une al receptor, sino que lo degrada. Tienes una silicona corrosiva, ¿eh? Tú llegas un tiempo después y ¿dónde está la cerradura? O sea, entonces, bloquea el receptor y además lo degrada, con lo cual cada vez tienes menos receptor, con lo cual hay menos sitios donde unir las llaves. El problema del Fulvestrant fue el desarrollo de Fulvestrant. Y un problema, el Fulvestrant es un medicamento que no se ha conseguido desarrollar por vía oral, ¿vale? Entonces, solo se puede poner por vía intramuscular. Pero encima, para añadir dificultad, es muy viscoso, es como un aceite absolutamente viscoso. Entonces, no solo hay que ponerlo intramuscular, sino que hay que dividirlo en 2 inyecciones, con lo cual hay que ponerlo cada 28 días, una en cada nalga. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que encima es bastante eficaz a veces, no siempre, pero a veces. Pero claro, cuando llevas 1 año y medio con Fulvestrant todos los meses, una cada es complicado. Se utiliza sobre todo en pacientes que son resistentes a tamoxifeno o al letrozol. Es decir, donde ha demostrado funcionar mejor es en quien ya ha hecho resistencias previas. Sí, pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Esos ahora, algunos pacientes de aquí de Salamanca que ya están participando en los ensayos clínicos, hay una segunda generación de fulvestranes, vamos a decir, que son el elacestran, el camicestran, que por fin se han desarrollado por vía oral, están en fase de ensayo clínico y que yo creo que en un plazo muy breve los vamos a tener ya disponibles, porque primero son más potentes, se pueden dar por vía oral y tienen incluso menos efectos secundarios que el fulvestrant. Y aquí ya estamos con uno que va a llegar inminente, que es el elacestran, pero es un poco de primera generación, y el camicestran, que ese es muy prometedor, pero todavía estamos en fase de ensayo clínico, que hay pues unas 8 o 10 pacientes de Salamanca que ya están con camicestran. Se los ponen las empresas. Bueno, no, estos son las moléculas. Es verdad, cada vez usamos menos los nombres comerciales. Antes era muy típico ¿qué te están poniendo? Taxol. Sí. ¿Qué te están poniendo? Herceptin. Ya casi no usamos nombres comerciales. Nos hemos acostumbrado a usar el nombre de la molécula y no el de... ¿Por qué? Porque 10 años después pasan a ser genéricos o biosimilares. Y entonces, ¿cómo hay que llamar a los potings? Por su nombre, no por la marca. Y nosotros... Ahora ya no, ya a las pacientes le están poniendo letrozol, lo han dicho, ya no le estamos viendo Femara. El trastuzumab, el pertuzumab. Es muy raro ya que usemos nombres comerciales. Yo hay muchos de estas que he mencionado que no me sé ahora ya el nombre comercial. Porque no me preocupa por salud. Bueno. Sí. Venga, las que quieras. Bueno, ¿lanzamos en primicia? ¿Cómo es esto? No sé. Estamos ya en ello, ¿no? El año pasado se llevó a cabo un programa piloto que tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que fue un éxito. Quienes participaron, bueno, estaban encantadas. El inconveniente es que fue muy limitado en el tiempo, 3 meses, muy limitado en número de pacientes y limitado solo a un tipo de tumor que fue cáncer de mama. Pero bueno, fue un programa piloto y había que elegir algo. Yo me dedico a... Entonces llevamos desde el año pasado ahí dándole vueltas y entonces se ha creado, bueno, se empezó a trabajar en ello gracias a, y son 4 entidades: Asociación Española contra el Cáncer, Universidad Pontificia de Salamanca, de la mano de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero en concreto del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo que antes era INEF, que ahora es CAFID. La tercera parte es Hospital Universitario, Servicio de Oncología, y el cuarto partner es Ayuntamiento de Salamanca. En este momento está ya todo bastante avanzado, se quería haber puesto en octubre en marcha, se va a retrasar un poquito, pero yo creo que si todo va bien, a primeros de año estará en marcha el programa de ejercicio físico, espero, ¿no?
Además vamos a contar con... También hay veces que hay que agradecer, criticamos mucho a las empresas farmacéuticas. Vamos a contar con financiación de Pfizer, que es un laboratorio que de manera altruista y sin que aquí se venda ningún producto ni se hable de ninguna marca, quiere colaborar económicamente para que haya un mayor acceso a todo lo que sea necesario. Y yo ahí me he descolgado un poco porque no me da la vida, pero creo que estamos ya en una etapa bastante avanzada con la concejal. Sí. Sí. Con la universidad. No, a todos los tumores. Esa es otra. Lo único que será un programa limitado en el tiempo, porque claro, entonces lo que se hace, un poco el sistema va a ser que los pacientes aplican, entran al programa, hacen 3-4 meses de programa, cuando salen de programa ya tienen un training, un entrenamiento de cómo tiene que ser el ejercicio medical para que puedan entrar otros, porque si no, claro, sería imposible. Pues cuando esté ya el programa en marcha se divulgará desde aquí. Me oyes, ¿no? Vamos a ver, esto en concreto, esto que fue un proyecto es va a ser una de las prioridades, bueno, es ya una de las prioridades, estamos en una fase ya de nos cuesta explicar qué es lo que hacemos. Euros para que el piloto es un auténtico éxito que va a significar que eso va a ser una prioridad no solo para pacientes, sino también para acostumbraros a oír esto porque parte de hemos aprendido mucho también, hemos aprendido educacionales, ¿no? No, pero que estás cerca de la gente, no de contarle la bronca a la gente. No, claro, hay que educar. Y romper aquello que hace que esos hábitos tenemos. Tú no puedes decir a la gente que no haga algo si no le das la alternativa de hacer. Claro. Sí, en mi caso concreto, de mayo del año pasado. Y en esa misma operación, claro, a mí me dio la habilidad. Es fantástico. Maravilloso. Una maravilla. No sé, los demás oncólogos cómo son, pero Rosario ahora mismo pues es una líder en cáncer digestivo a nivel nacional. Y empezó siendo una crack ya. Y en cuanto me ve, sabe lo que me pasa, yo no he tenido tratamiento, no he tenido, o sea, nada. Me cortaron 30 centímetros, bueno, me hicieron lo de la hipertensión. Pero a mí, por ejemplo, cuando en junio me mandó a hacer ejercicio aeróbico. ¿Y eso qué? Yo soy una persona que no he sido muy activa nunca, o sea, no lo he sido. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, y me puse a tratar de hacer body pump. Bueno, me quería morir, o sea, literalmente. Ya me dio un dolor y yo decía, Dios mío, me estoy muriendo, se me ha roto algo por dentro, porque no era normal. Y claro, me insistía, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio. Pero ¿qué clase de ejercicio hago yo con 8 rajas en la barriga, sin haber hecho nunca ningún tipo de deporte? Ahí está, la educación. Me asfixio y me muero. Claro, cuando empiezo a coger ritmo, claro, me dio una mancha, pone todo en marcha, prueba para arriba, prueba para abajo, me tienes que operar porque es rara. Y el apéndice me había metido para adentro. No sabemos si mi caso es genético que ya lo tenía o a raíz del ejercicio. Tanto body pump para arriba. No, lo digo en serio. Fue a partir de sentir esos dolores cuando... Sí, a raíz de, ¿no? Bueno, pues... Me volvieron a operar, me quitaron ese apéndice hacia adentro, claro, ahora mi barriga pues de rayas, pintarrajos, bastante... Yo sigo muy cansada. Yo vivo aquí, lo digo, no puedo en la calle Greco y yo para venir aquí... Sí. Me agota muchísimo.
Bueno, pues eso es lo que ahora se intenta. Claro, pero el problema es que como todo lo que empieza, pues cuesta, ¿no? Que es el concepto de ejercicio físico oncológico y que no vale apuntarse a cualquier gimnasio. El día... conmigo la ginecóloga porque le dice que no quería dejar gimnasio. Claro, No pues, puedo, sé que me muero. las ginecólogas están estupendas todas. Y entonces, no, quiero decir, ahora mismo lo que se pretende es empezar a formar profesionales del ejercicio físico en el área del ejercicio físico oncológico. ¿Para qué? Ahora en diciembre tenemos una reunión en Madrid, Confederación de Colegios de Fisioterapeutas, Confederación de Colegios de Profesionales del Ejercicio Físico y nosotros, para definir estándares y que tú cuando vayas a un centro empiece a haber profesionales que se han formado en ejercicio físico oncológico y ese centro esté acreditado para ejercicio físico oncológico. Porque no vale cualquiera. No. Gracias. 27 años, tenía amigas del cole. Bueno, pero es que en Murcia está Never Surrender. Hay dos compañeras que son oncológicas, una que tuvo y ellas coinciden en el gimnasio, ahí en el hospital de Murcia Capital, varios. Bueno, el modelo de Murcia es el que estamos intentando exportar. De hecho... Mira, ¿has visto? Pero para ser de Murcia se te entiende muy bien. No seas malo. No, ahora fuera bobadas. De hecho, Gemma Barrientos, que es la profesional de aquí, de la UPSA, que junto con ASC y con nosotros puso en marcha el programa de ejercicio físico oncológico, contactó precisamente con Never Surrender. Es una fundación que se crea en Murcia porque hay un médico en Murcia que tiene cáncer y que empieza a informarse sobre ejercicio físico oncológico y las virtudes que tiene esto, ¿no? Sí, por desgracia este hombre falleció, pero su legado lo recogen otros profesionales y han creado una fundación que ahora tiene ya más de 60 gimnasios en toda la región de Murcia, en convenios con ayuntamientos, asociaciones locales, solo para pacientes oncológicos. Y ese modelo es maravilloso. Es la Fundación Never Surrender, no te rindas, ¿no? Y podéis entrar. Y ese modelo precisamente lo que tiene es que ellos, aparte de crear los centros, en todos los centros que ponen, la gente tiene que estar formada para ejercer. Ellos mismos forman a los profesionales que luego van a ejercer las labores de entrenadores. Claro, pues por ahí hay que empezar por algún sitio. Bueno, si aquí creamos un primer núcleo de ejercicio físico, los profesionales que van a hacer aquí ejercicio físico son profesionales con formación en ejercicio físico oncológico. Por lo tanto, alguna de aquí fue al programa me ha dicho de allí, no hacíais cualquier tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque lo primero que se les hacía era una evaluación previa. Si tú tienes metástasis óseas, no puedes hacer lo mismo que la que no tiene metástasis. Ese programa lo hicieron unas 40 pacientes, 10 de las cuales eran metastásicas. Ese concepto de la metastásica no te muevas, no cargues, no. 10 pacientes eran metastásicas, según una corte de pacientes que eran metastásicas. Lo que tienes que hacer es evaluar, diseñar un ejercicio físico adaptado y luego reevaluar. Porque lo más importante... este año uno de los trabajos de fin de grado de los alumnos de sexto de medicina, de que lo van a hacer conmigo, es... así que sepáis que por ahí andan vuestros análisis. El perfil de lípidos, el perfil de proteínas, el perfil de prealbúmina de las pacientes que entraron ha mejorado. O sea, ha habido unos cambios en las analíticas con solo 3 meses de programa que han sido alucinantes. Bueno, pero es que has dado con el ejemplo más... Claro, es que aparte de que sea... Hay 3 o 4 modelos en España y uno es el de Murcia. Dos compañeras mías de los 3 años, la suerte, vamos a llamarlo así, porque ahí estamos un poco de... Pero la clave es esa. Y la veo que van y hablan y 2 semanas... Bueno, también eso es terapia. Bueno, tenemos que empezar por algún sitio, pues eso. Al nombrarlo ahora, yo siempre sé perdonarme las que se hay en el pecho, pero siempre se tiene más en cuenta. Mujer, pecho, no se tiene en cuenta que la mujer también puede cáncer. Bueno. Claro, todo, cuando hay campañas, como que seremos más propensas, pero los hombres también tienen cáncer de pecho. Sí. Igual que las mujeres también tienen cáncer de colon o de vejiga. ¿De menos de próstata? Cuidado, otro día si queréis hablamos de cómo vamos a tener que empezar a manejar todo el tema de los transgéneros, que esa es otra, porque sí que empezará a haber alguna mujer con cáncer de próstata. Claro. Sí que me interesa lo de
Bueno, pues Sí, ese lo modelo es el veremos, que se ¿no? pretende exportar a muchos sitios, se ha cogido como modelo, pero no solo en cómo se hace el ejercicio, sino en cómo se forma, no, en cómo se forma a los profesionales que hacen el ejercicio. Es decir, el modelo de curso de formación que hacen ellos, Claro. ahora mismo en España solo hay tres universidades, me parece, que tienen posgrados en ejercicio físico oncológico. Uno es la Universidad Europea de Madrid, Ujú. el otro, no, es otra privada, y luego la Jaume I de Castellón. Claro. Son las únicas que tienen para que los profesionales del CAFID se puedan especializar En esto. en ejercicio físico oncológico. Sí, sí, Claro, yo lo que decía ella es que tiene apego y un sitio. claro. Por eso hay que... Exponerme a eso. Eso es. Ahora mismo se recomienda Sí, pues estamos en ello. Que tenía que ir primero por vía oncológica. Era la oncología quien me tenía que mandar a mí. Nosotros lo que estamos intentando es empezar a generar también recursos para que mientras hay o no hay unidades de ejercicio físico oncológico, haya programas un poco autoaplicables, ¿no? Ahora la recomendación es hacer en torno a unos 150-180 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, en al menos 3 horitas, y 2 días incorporar ejercicio de fuerza. Pero claro, cuando dice uno, ¿y qué ejercicio de fuerza? A eso le voy a preguntar. Yo, por ejemplo, hago stipper. Bueno, hay algún recurso por ahí que puede ser interesante, ¿eh? Yo os animo a que busquéis algún recurso que hay online. Soraya Kasla tiene algunas cosas publicadas, es una experta. Soraya Kasla es una experta, trabajó para AECC también, trabajó para GEICAM, para AECC y ahora va de por libre, y tiene publicadas cosas que un poco que son... Y bueno, podemos a lo mejor incluso divulgar alguna cosa más. Yo el año pasado conozco algún trabajo de fin de grado que está muy bien hecho, que incluso tú con el código QR te vas a los ejercicios que tienes que hacer. Fantástico. Sí. Pero bueno, ese todavía no está publicado, pero creo que tengo enchufe y a lo mejor lo podemos... Pues a ver. Pero eso Bueno. tendréis información pronto. Sí. Pero a lo mejor tener también, mientras hay acceso, programas también de Perdón, una mano por allí. Hay una mano por ahí. Pero que vamos a hablarlo. Nosotras vamos a decir aquí, somos de la Mámate, ¿vale? Del programa del año pasado. ¿Qué pasó? Que estos profesores, a cuenta de esas analíticas, lo bien que han abierto un centro. Sí, hay un centro ahora privado. Yo de eso no quería hablar aquí, porque esto de hacer publicidad... No, pero escucha, pero a ver, es una publicidad sana. Tú puedes decir que sepáis que hay un centro y luego ahí a la puerta que te pregunten. Y ya está. Pero escuchad, pero lógicamente eso es privado, tú te los quieres pagar y sabéis que ese recurso lo vamos a tener público. Luego el que quiera ir al centro es maravilloso. Y lo hacen bien, ¿eh? Sí, lo que pasa... Y además ahí hay un profesional también de la oncología implicado, que es el doctor Luis Posado. Luis Posado es un residente de oncología, todavía es residente, pero tiene la virtud de que fue deportista profesional y conoce muy bien este terreno y también está... Pero bueno, como decía... Claro. Volvemos en 5 minutos. Ahora nos dicen, no, yo por eso no lo he hecho, pero vamos, esto ya, como esto es un pueblo, pues luego ya os interesa. Sí, no obstante, pues eso, un poco lo que decía. Pero es la idea, ¿no? Desde Promocionar la asociación... y que haya un acceso público gratuito. Oye, resulta que yo salgo del programa y me entero que hay un centro privado, pues quiero darle continuidad, además me lo han dicho, pues voy. Y, hombre, yo espero, a ver, está muy bien que haya recursos públicos y de colaboración público-asociación, pero luego tampoco es malo que se empiecen a generar centros privados donde tú sepas que, oye, igual que yo voy al gimnasio y me lo pago, pero si además he sido paciente oncológico, quiero ir a un gimnasio o a un centro donde sepa que hay un profesional que está formado en ejercicio físico oncológico y que no... Pues esto es igual. En colon se está haciendo algo, ya que lo has dicho, para que veáis que no todos hacen mala, en mama, en colaboración con el servicio de anestesia del hospital, que es la prehabilitación, es decir, un programa de ejercicio físico oncológico en el mes previo a la intervención que ha demostrado que disminuye de una manera muy significativa las complicaciones posoperatorias. ¿Y eso se ha puesto en marcha hace muy poquito.
Claro, no has llegado. Claro. Pero bueno, es que todo tiene que empezar por algún sitio. Es como todo, Sí. o sea, no. Quería preguntar si también enfermos que pueden también beneficiarse de este espacio de... Pues a ver, esto como todo. Por algún sitio, lo decíamos antes, hay que empezar. Entonces, en principio esto ha sido una iniciativa que se lanzó desde Servicio de Oncología Médica y por tanto pues nosotros pues, nos hemos ido por ahí, pero está implicada la gerencia del hospital, por tanto probablemente cuando los recursos sean suficientes no será difícil incorporar tampoco a los pacientes hematológicos porque entra dentro de la lógica. Pero además, Por aclarar una cosa, somos contra el cáncer y lo engloba todo, Claro, ¿no? todo. Eso Otra es lo cosa que iba a es- decir Otra yo. cosa es que como hay una solución, nosotros evidentemente no vamos a redundar, pero evidentemente todo Claro. lo que hacemos. Si alguien no lo tiene claro, que lo haga. Claro, un paciente con mieloma múltiple podrá entrar perfectamente. No, y es lo que él dice, ¿no? Esta es la Asociación Española contra el Cáncer que lo engloba Sí. absolutamente todo. En septiembre, que me encantó que estuviera Pífano, hematología, Claro. porque muchas veces... Pues que esto es un tema global. Claro, ¿Y por qué no adolescentes y jóvenes que también vienen de tumores pediátricos y que muchas veces parece que nos olvidamos de ellos? O sea, que es que esto pasa como con los hombres del cáncer de mama también. Están ahí. Sí. ¿Alguna? Sí, Marina. Ah, pensé que ibas a... Bueno, la verdad es que estamos muy a gusto aquí Una última contigo, cosa. pero... Sí, luego ya cambiamos a una cena con. Pues sí. Venga, personal. Ya. Y que lleva ahí toda la vida. Bueno, pero eso pasa mucho. No, hay muchas veces que nosotros tenemos hallazgos radiológicos, un nodulito en el pulmón que lleva ahí desde el diagnóstico hace no sé cuánto. Yo no digo que este sea el caso, pero puede ocurrir, sobre todo si te han dicho que es irrelevante, o sea, que no tiene importancia. No te han dicho hay que ponerte un tratamiento para un nódulo en el pulmón, sino... Bueno, aquí posibilidades. Estos códices, bueno, pueden pasar muchas cosas. Uno, que ese nódulo tenga que ver con la enfermedad, pero yo no lo sé porque no conozco el caso. Entonces, si estoy sometido a un tratamiento y el nódulo permanece estable, feliz de la vida, eso no cambia, no pasa nada. Pero en muchas ocasiones nos encontramos hallazgos que no son malignos y que están ahí. Esto pasa mucho cuando una paciente viene asustada porque como ahora todo el mundo se lee sus informes en el SACIL Conecta, porque es que no me habían dicho que yo tenía unos nódulos en el hígado. Y dices, ya, pero es que son unos hemangiomas que llevan ahí desde que usted se diagnosticó, que eso no tiene que ver con la enfermedad, que son nódulos y que como no tienen relevancia, pues nunca se lo hemos contado. Porque eso no va a malignizar ni tiene que ver con la enfermedad. Y a lo mejor no se lo hemos contado nunca al paciente para no meterle presión, porque yo tengo un hemangioma en el hígado que me enteré cuando me hicieron una ecografía por un cólico nefrítico. Si no tengo el cólico, no me había enterado en la vida. Entonces, cuando es algo que no tiene relevancia para el proceso que estamos tratando, a veces no lo contamos porque para nosotros es un hallazgo normal. O tener quistes en el hígado, quistes simples. Cuando la paciente lee que tengo un quiste en el hígado, ¿cómo no me ha dicho que tengo un quiste en el hígado? Digo, porque quistes en el hígado, si nos morimos a los 80, los vamos a tener todos, ¿no? Entonces, todo depende del contexto. A veces un hallazgo benigno no lo contamos porque nos centramos en lo que tiene que ver con la enfermedad y no le queremos tampoco transmitir a veces ansiedad al paciente. Por supuesto, si tiene que ver con la enfermedad, hay que contarlo todo. Yo creo que la filosofía actual en la oncología es cuanto más sepa el paciente de su proceso, mejor va a entender por qué hacemos las cosas. No hay que tener miedo a contarle de una recaída, si no la tiene, dónde tiene las lesiones, cuánto miden y cómo van. Pero probablemente eso sea un caso diferente, sea un hallazgo que no se contó en su momento. Pero bueno, lo mejor, preguntar a su oncólogo, ¿pero esto tiene que ver con la enfermedad o es un hallazgo que me estáis vigilando y que probablemente no tenga nada que ver? Y quedará aclarado. Enero está ahí al lado. Ese es otro concepto. Este es otro concepto para pacientes largas supervivientes.
Cuando yo me hago una mamografía anual, luego hablamos de tu mamá. Sí. Mañana, porque hoy no lo he mirado. Vale. Cuando me diagnosticaron de cáncer de mama en el año 2019 y me hago mamografía todos los años en agosto y este año me la hacen en octubre, no pasa nada. No pasa nada. O sea, a alguien se le ocurrió que los años tienen 12 meses. Pero si se le hubiera ocurrido que tuvieran 14, haríamos las mamografías cada 14 meses. Porque siempre buscamos situaciones. Entonces, tengo que hacer revisión ginecológica. ¿Cada cuánto? Regularmente. Porque que me mire el ginecólogo cada 12 meses es porque a alguien se le ocurrió que los años tienen 12 meses. ¿No os habéis dado cuenta cuando vais al ginecólogo que os hacen una citología y os siguen diciendo que te damos cita 40 días después? Sí. Porque los ginecólogos cogieron la cuarentena como algo muy bonito y dan los resultados a 40 días. Y no tiene ningún racional. Entonces, por ejemplo, que a mí me hagan un TAC un mes antes o un mes después a veces no cambia nada. Esa ansiedad a veces que transmitimos porque se ha retrasado 10 días una mamografía, no pasa nada. Hombre, hay tumores donde puede ser relevante un diagnóstico un mes antes. Pero, por ejemplo, en un cáncer de mama, ya que estamos con ese ejemplo, o en un cáncer de colon, por ejemplo, un pólipo. La gente que ha tenido cáncer de colon, que a veces la colonoscopia, ahora la moda es 5 años la colonoscopia, ¿no? Entonces, antes me lo hacían cada 3. Mira, para que un pólipo pase de pólipo a tumor, tiene que pasar años. La clave está que yo en algún momento lo vea, pero yo una colonoscopia normal no la hago hasta dentro de 5 años porque aunque haya salido un pólipo a los 3, seguirá siendo un pólipo a los 5. Entonces, hay que entender bien que en determinados tipos de tumor la relevancia que tiene un mes arriba, un mes abajo, incluso 6 meses arriba o 6 meses pues abajo, ahí, es pequeña. César, la importancia de explicar, claro. Que ahora somos más jóvenes. Sí, cada vez más jóvenes. La prueba que vamos a utilizar 50. En mi caso fue ya. Claro, es que... Una persona que va regularmente al baño de un día para otro, yo fui y mi hermana le recomendaron que salió bien alguien. Mi madre la habían arrastrado por a mi padre la habían arrastrado. Mi hermana, por ejemplo, dieron puntos porque a ella sí que lo tenía casual. Sí, pero era un pólipo. Era un pólipo. ¿Por qué? Porque a ver, el cáncer de colon es verdad que cada vez aparece en personas más jóvenes y probablemente la tendencia dentro de unos años será como en la mama, que el cribado se adelante porque estamos viendo cáncer de colon a edades más tempranas. La explicación es muy sencilla y es que tanto el cáncer de colon como el cáncer de mama tienen que ver mucho con hábitos de vida occidentales. Quiero decir, cáncer de mama, si se tienen pocos hijos, se tienen muy tarde, no les doy el pecho casi nada, como grasas, bebo alcohol y vida sedentaria, pues cada vez aparece a edades más jóvenes. Y ahora mismo todas las mujeres empezarán a tener hijos otra vez a los 20, tuvieran 5 hijos, les dieran el pecho 2 años, comieran sanos, estuvieran delgaditas y no bebieran alcohol, pues empezaríamos a ver cómo baja el cáncer de mama en jóvenes. Pero claro, vivimos en una sociedad y es lo que tenemos. Nos hemos occidentalizado, pues es lo que toca. Ya no nos morimos de fiebre tifoidea, ni nos morimos de sarampión, nos morimos de cáncer. Bueno, nos diagnostican de cáncer. También pues, nos morimos de infartos, ahora mismo todavía la muerte por enfermedades circulatorias es mayor que de cáncer. La clave está en que una cosa es el diagnóstico precoz del cribado, a quién tengo que hacer pruebas de cribado, que en ese momento son los 50 años, y otra, la consulta precoz por síntomas. Es decir, aunque yo no esté en edad de cribado, si me noto un bulto en la mama, tengo que consultar. Si yo noto retracción del pezón, tengo que consultar. Si yo noto sangre en heces, tengo que consultar. Si yo noto que tengo una tos persistente y encima soy fumador, pues tendré que consultar. Entonces dice la gente, bueno, pues que baje la edad de las mamografías. Las pruebas, que esto pasa con la colonoscopia, porque no hacen sangre en heces a los 40. El cribado tiene que reunir una serie de criterios. Es, uno, que la enfermedad sea muy frecuente. Aquí de momento vamos bien. El colon es el tumor más frecuente en la población española cuando sumamos hombres y mujeres. Bien, primero. Segundo, que en el rango de edad que yo escojo haya suficientes casos para que la prueba sea rentable.
¿La sangre oculta en heces? Lo sería, porque es barata, muy barata hacernos. Pero el tercer criterio es el que a veces falla, que es que el número de casos que yo detecto sea suficiente para que eso impacte en resultados en salud. Yo puedo hacer sangre oculta en heces a los chicos de 30, pero encontraré un caso cada millón y entonces eso no impactará en un beneficio en términos de salud. ¿Puedo hacer mamografías a los 38 años? Sí, pero detectaré cáncer de mama seguro, pero pocos, y habré sometido a pruebas a muchas mujeres. Luego, a lo que vamos a viajar en el futuro es a lo que llamamos el cribado selectivo. Haremos mamografías a todas las de 45 para arriba, pero si usted tiene antecedentes familiares, una mutación, una mama de riesgo porque tiene una densidad menor, usted se lo puede hacer desde los 40. A todas las mujeres no, a las que tienen ese riesgo. Si tú tienes un cáncer de colon hereditario o pólipos en la familia o una poliposis, o es que resulta que por un sangrado a los 35 ya me quitaron un pólipo, cribado selectivo. A toda la población no, a ese grupo de riesgo. Pulmón. El pulmón va a ser el siguiente grupo de tumores que va a entrar al cribado. Es costoso y por eso está costando. Y se va a hacer, ¿a qué población? A la fumadora. ¿Por qué? Porque si se lo hago a la no fumadora, haré muchos TAC para no detectar casi ningún tumor. Sin embargo, si se lo hago a la fumadora, detectaré cáncer de pulmón precozmente. Eso es un programa que ya hay un programa piloto aquí en Salamanca, que es el Cassandra, y que es a nivel nacional y que acabará dando lugar a que se implemente el cribado de cáncer de pulmón, pero es muy costoso. ¿Querías saber sobre el cáncer Uf. de los endocrinos? ¿Qué supervivencia tienen o qué dificultades tienen? Cáncer de páncreas es ahora mismo el tumor, el de páncreas, voy, en general. El cáncer de páncreas ahora mismo es el tumor con peor pronóstico de todo el panorama. ¿Y cuando no es cáncer, solo es tumor? ¿También es No, es que el concepto tumor engloba tumores benignos y tumores malignos. Lo que pasa es que dentro de los cánceres de páncreas hay un grupo que se llama tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos, dentro de ellos, que también hay muchos grupos, hay algunos que tienen un bajo potencial de malignidad. Es decir, son tumores que siendo malignos crecen despacio, su curso es indolente, te puedes tirar muchos años, pero son unos poquitos solo de los cánceres de páncreas. Y dentro de los tumores neuroendocrinos también hay algunos con muy mala leche. Y dentro de la malignidad de todo, cuando tienes la técnica de Whipple, una cirugía bastante complicada de hacer muy complicado. y con bastantes secuelas. ¿Qué evolución puede llegar a tener? Pues mira, depende, porque el Whipple es una cirugía que si se hace bien, generalmente un Whipple es una cirugía que implica que luego vas a tener un déficit en algunos productos que son necesarios para la digestión. Y entonces casi todos los pacientes que han sido sometidos a un Whipple luego tienen que, parece que me sé mucho de cáncer de páncreas y yo de cáncer de mama, de edad, pero tienes, por ejemplo, que tomar una serie de enzimas pancreáticos, un medicamento que se llama Creon, que es muy conocido, porque si no, tú cada vez que te comas algo que tenga 2 gramos de grasita vas a tener unas diarreas que no puedes comer, porque no metabolizas las grasas, por poner un ejemplo. O tienes tendencia a tener puedes tener un intestino corto o puedes tener una mala metabolización de todo lo que tiene que ver con las sales biliares. Entonces, pero el Whipple es una técnica que se utiliza fundamentalmente en diagnósticos de tumores de la cabeza del páncreas y de las vías biliares también. Hay una persona que sabe mucho de eso y que es paciente y que comunica mucho en las redes sociales, que es Natalia Díaz Santín. Ella es portadora de un síndrome de Lynch, que es un síndrome hereditario. Tiene un Whipple, ella ya ha pasado por 3 tumores y está libre de enfermedad, pero con una cirugía compleja, tomando sus enzimas, no puede beber alcohol. Bueno, pues ¿Se puede volver a reproducir? sí, pero es que yo siempre digo, a mí a los pacientes les digo siempre que en la consulta no me utilicen el verbo poder, porque por poder. Claro. Entonces, sí, se puede volver a reproducir, pero hay muchos pacientes con un buen Whipple hecho que no recaen nunca. Cuando tú estás comiendo, la digestión va mucho más rápido. Claro, porque suele haber un intestino corto. Un síndrome de dumping, pero bueno, es el dumping. El dumping es porque, como hay trozos de intestino que no tenemos, esa fase de la digestión no tiene lugar y sale todo disparado. Por eso se recomienda dieta baja en grasas, fragmentar mucho las ingestas para que en vez de comer 3 veces, pues comer 5, alimentos
mucho más digeridos, pero bueno, esto sabe mucho más de la gente que hace cáncer digestivo. A mí tampoco me gusta, pero no me... Yo soy más de pimiento, yo soy más de maíz, de pimientos, yo a las ensalitas. A mí me gustan mucho los pimientos, tomate. Y bueno, como lechuga, pues pongo un buen pimiento, que no hay pimientos en Murcia. Pero sí es cierto que hay alimentos que cedo, o sea, yo no acompaña mi alimentación. Claro. Pero sí es cierto que cuando yo me voy a mi tierra, ahora por ejemplo en Navidades, Pues ya está. puedo hacer todo lo proceso, pero yo pensaba que me iban a quitar pepino, y el pepino no era. Pues ya está. No hay cirujano que me quiera quitar en el momento lo que me sobra de la barriga. Hay que hablarlo con los cirujanos. Los cirujanos. Si alguna le interesa, Eso. Muy bien. Bueno, querías preguntar algo, ¿verdad? No. A cada vez, esto es lo que hablamos antes del concepto de medicina de precisión. Es decir, los triples negativos son tumores de los que cada vez sabemos más. Antes sabíamos muy poco y ya desde hace un tiempo sabemos detectar cuáles se benefician de inmuno y cuáles no. Sobre todo en enfermedad avanzada. Es verdad que en enfermedad temprana parece que hay un mayor beneficio para casi todos y funciona, pero hacemos mucho una cosa en enfermedad avanzada, que se llama PDL1. Es un biomarcador que determina cuáles se benefician más y cuáles se benefician menos. Entonces, por ejemplo, en enfermedad avanzada, si hay un PDL1 negativo, no merece la pena dar inmuno. Y si el PDL1 es positivo, al revés, sabemos que se benefician mucho, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a seleccionar en triple negativo también por lo que llamamos biomarcadores, que es cuando... Bueno, sí. Venga. No te esperabas esto, No, ¿eh? de momento, al hormiguero no he ido, pero bueno. No. ¿Y qué consejos darías a todas las que confían tanto de ti que eso, después de tantos años o por una recaída, dicen que no puedes tratar? Entonces, ¿Por qué? Porque ahora cuesta mucho, porque veo menos pacientes ahora, ¿no? Pues mira, yo el consejo que les doy es que en este momento estamos en un mundo de la oncología muy global, donde cualquier oncólogo que se dedique, por ejemplo, al cáncer de mama, pero cualquier tumor, su nivel de formación es de la misma calidad que el oncólogo de la puerta al lado. Y que a veces, y yo esto lo voy a decir de verdad, no es falsa tal, a veces el que pienses que te trata mejor una persona a otra depende de la capacidad que tú tienes de comunicar lo que sabes a los demás. Los oncólogos que hacemos mama en mi hospital sabemos todos lo mismo y el de Burgos sabe lo mismo que yo. Entonces quizás a veces la diferencia es cómo intentas transmitir lo que tú sabes a la gente o la confianza que le das. Yo acabo las consultas muy tarde siempre porque se me va la pinza y empiezo a hablar mucho con los pacientes. Yo creo que eso a veces es tan importante lo que sabes que cómo comunicas lo que sabes. O la confianza que das a los pacientes para que hablen contigo de sus problemas.